En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la ética y la ciencia. Para ello es necesario hablar sobre la importancia de los avances científicos y tecnológicos, ya que estos implican un permanente debate ético respecto a las formas como pueden ayudar a una comunidad y simultáneamente también pueden generar consecuencias perjudiciales para otra. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, vamos a estar mirando la importancia de la ética en cada uno de los avances que se van presentando en el mundo actual. Entonces, para ello es necesario reconocer que la ciencia, la tecnología y la investigación científica siguen incrementando hasta el día de hoy y pues siguen promoviendo la idea de que esto beneficia a la sociedad. Y esto es cierto, siempre y cuando las personas que estén a cargo de dichas investigaciones o manejo de dichas tecnologías pues estén acorde a los principios éticos que corresponde según su profesión. Resulta que cuando se habla de ética y de ciencia, entonces nosotros nos vamos a remontar a un periodo también donde se habla sobre la importancia de los valores, y en este caso desde Hipócrates con su juramento, que es aplicado hasta el día de hoy, que se tiene en cuenta. Entonces, en este juramento lo que hace Hipócrates es resaltar la función, ¿sí?, como médico, de proteger, de cuidar y de ante todo mantener esa ética profesional en ese oficio o profesión que desempeña. Entonces ahí, por ejemplo, si notamos ese juramento hipocrático, en un momento lo que nos dice es aquí: se le enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa. En otro apartado del juramento hipocrático habla sobre la importancia de mantener, de cuidar a los enfermos de manera que sea lo más provechoso y que pueda usar todas sus facultades para evitar cualquier tipo de injusticia. Entonces ese juramento hipocrático es como esa base en la ciencia y es necesaria recordarla, y ante todo pues saber que existe y que hay unos principios éticos que se deben tener en cuenta en el manejo de la ciencia, de la tecnología y de las investigaciones científicas. Para ello entonces se han establecido unos principios éticos que, pues teniendo en cuenta que cada comunidad tiene características particulares que las diferencian entre sí, pues entonces asimismo pues cada integrante debe pensar y actuar de acuerdo a esas diversas maneras en función a esa profesión que desarrolla. Entonces la comunidad científica, por ejemplo, no se escapa tampoco de esa realidad, y actualmente ha creado también ciertos principios en función del mayor beneficio de la humanidad. Entonces, desde el juramento médico, ¿sí?, de Hipócrates, también pues entonces esa comunidad científica ha establecido un tratado que es la base de la Declaración de Ginebra de 1948, que en este caso habla sobre los principios de moral médica. Entonces específicamente vamos a identificar unos principios éticos. Entre ellos entonces encontramos el principio de la beneficencia. ¿En qué consiste ese principio de beneficencia? Entonces implica que la actividad del médico debe ser o debe ir siempre en pro del bienestar del paciente. También está el otro principio de autonomía, en este caso, que obliga a los médicos a no realizar tratamientos peligrosos sin el consentimiento del paciente y de sus familiares. Por eso en algunos casos pues piden permiso o autorización a los familiares para hacer algún tipo de procedimiento médico que ponga en riesgo
la vida del paciente. También encontramos el principio de justicia, y en este pues es la obligación que tiene la comunidad médica para administrar correctamente los recursos para preservar la salud de los ciudadanos. Estos son tres principios muy importantes que están anclados, ¿sí?, en ese tratado moral y ético de esta profesión médica. ¿Por qué nosotros estamos hablando de principios éticos en la ciencia? Porque nosotros debemos ser consecuentes con lo que está pasando a nuestro alrededor. No podemos estar aislados de una realidad, de unos avances, ¿sí?, de un desarrollo tecnológico, de un desarrollo en la ciencia, de avances, de investigaciones científicas. No podemos estar aislados de todo lo que pueda sucedernos. Entonces, para ello, nosotros debemos entender que debemos ser partícipes de ese control ciudadano que lógicamente podrá garantizar que lo que se esté haciendo en cuanto a avances tecnológicos y de la ciencia se pueda pues realmente beneficiar al ciudadano y proteger pues al ser humano. Entonces aquí se propone que haya un control ciudadano. Dentro de ese control ciudadano pues entonces lo que se está buscando es que de alguna manera haya un claro ejemplo de una situación de respeto, en este caso de reflexión crítica frente a cualquier tipo de procedimiento que sea incorrecto. Entonces se nos está invitando, por ejemplo, a nosotros como ciudadanos a ser parte de esos controles continuos. Se nos dice que nosotros como ciudadanos debemos participar, que debemos tener responsabilidad y que en este caso lo primero que debemos hacer nosotros como ciudadanos es informarnos adecuadamente sobre cada tema que se está generando o desarrollando en cuanto a los avances de la ciencia, de la tecnología y de la misma investigación científica. Entonces aquí en esta imagen pues se nos invita entonces a no ser esos peones o esas fichas de ajedrez en medio de una sociedad que pueden hacer diferentes tipos de movimientos con nosotros los ciudadanos sin darnos por enterado realmente lo que esté sucediendo a nuestro alrededor en cuanto a la aplicación de la ciencia, avances tecnológicos y la investigación científica como tal. Entonces ahí pues los avances científicos deben estar al servicio de la calidad de vida de las personas y en este caso no tienen que estar al servicio de las grandes potencias, de las grandes multinacionales o al servicio de los políticos. Deben estar siempre al servicio del ser humano para mejorar su calidad de vida y nosotros debemos entonces para ello ejercer ese control ciudadano. Aquí vamos a encontrar algunos experimentos científicos que pueden poner en riesgo a la humanidad. Aquí pues puse, ¿sí?, dos pequeñas noticias, una de la BBC que habla sobre una prohibición internacional sobre las armas biológicas, así que los resultados tal cual como están ahí. Así que los resultados de estos experimentos no deberían unirse para disparar una pandemia o una epidemia. Se trata de hacer artificialmente en el laboratorio lo que ha venido ocurriendo naturalmente con las bacterias que se vuelven resistentes a los antibióticos. Es en sí producir un cambio. Entonces resulta que si nosotros no nos damos cuenta, pueden estar usando diferentes o pueden estar manipulando en laboratorios diferentes bacterias para que nosotros sin saberlo pues entonces seamos en este caso de alguna manera afectados por la manipulación o por la experimentación científica, que en este caso va a ser muy contraproducente para nosotros los seres humanos. Entonces aquí aparece otra sobre la nanotecnología. Entonces no sé si ustedes en algún momento han escuchado,
Por entonces aquí dice, las tecnologías modernas tienen como meta producir dispositivos cada vez más pequeños y complejos. En este sentido, la nanotecnología, que permite crear robots del tamaño de una molécula, es justo lo que hace falta. ¿Y en qué nos beneficia eso a nosotros? Bueno, pues imagínense millones de máquinas microscópicas que viajan a través de los vasos sanguíneos de personas enfermas para atacar un tumor maligno o para destruir el virus del SIDA con pequeños láseres, etc. Pero fantasías aparte, existe un problema real, que es cómo producir en masa estos diminutos aparatos. La solución es simple, hay que enseñarles a producirse a ellos mismos a partir de materiales sacados de su entorno. Entonces aquí nos dicen que el problema de los nanorobots es que son capaces de convertirse en auténticos exterminadores de todos los organismos celulares y podrían llegar a acabar en una sola noche con toda la vida orgánica. Entonces ahí aparece Eric Dessler como padre fundador de ese concepto de la nanotecnología. ¿Qué pasa entonces? Resulta que nosotros quizás tenemos el desconocimiento de muchos experimentos científicos que están realizándose en este momento en el mundo. Pero hay un llamado, y es un llamado a tener o a asumir críticamente este tipo de temas. Porque ustedes, por ejemplo, aunque sean estudiantes, no quiere decir que no se vayan a ver afectados en un momento determinado por las malas decisiones que pueden llevar a cabo los científicos, que pueden llevar a cabo con el mal uso de la tecnología. Entonces es necesario entender que la ética y la ciencia no pueden ir separados, sino que al contrario, deben estar unidos continuamente. Entonces se hace un llamado a una reflexión crítica, que en este caso, que podamos asumir críticamente cada tema, que pues necesariamente reconocer las consecuencias que se puedan tener, ya sean positivas o negativas, y asumir siempre una postura en relación con ese tema. Por eso se hace un llamado a la reflexión crítica, que pues lógicamente ahí hará parte un grupo de valores que nos ayudarán a resolver los problemas colectivos que se presentan en comunidad, y en este caso frente a la ciencia, frente a la tecnología. Y eso entendiendo que no serán los únicos, ¿sí? No serán los únicos en este momento que estén desarrollando algún tipo de investigación científica, sino que a través del tiempo se presentarán diferentes tipos de investigaciones, y lo ideal es que nosotros estemos enterados de todo lo que sucede y ante todo hagamos ese control ciudadano como parte de esos principios y de esos valores que nos hacen no solamente estar guardados y protegidos como individuos, sino también colectivamente. Aquí ya pues como último ejemplo, entonces se nos pone, hay médicos católicos en Holanda permiten matar sin consentimiento a niños y adultos. Reacción a la aprobación de la eutanasia sobre menores de 12 años. Entonces ahí vemos que hay algún tipo de abuso, que no se respeta la vida, que se carece de esos mínimos principios que hablamos al iniciar este video, sobre el principio de la beneficencia, el principio de la autonomía, que es donde obliga a los médicos a no realizar ningún tipo de tratamiento peligroso sin el consentimiento del paciente o por lo menos de sus familiares. Entonces a veces nosotros pensamos que eso está aislado, que hay cosas que no son de nuestra pertinencia, que no está a nuestro alcance, que no nos compete, pero realmente todo lo que sucede a nuestro alrededor puede repercutir y puede afectarnos. Tanto así que nosotros ahora mismo estamos viendo esto de la pandemia del COVID, que es una realidad que hasta el momento no sabemos si fue una mala manipulación, que si fue algo inducido, ese tipo de virus. Todavía no lo sabemos, sin embargo
Si llegara a ser el caso, pues entonces estaríamos mirando y observando realmente que carecieron de principios éticos y que pusieron en riesgo a toda una humanidad.